seguramente todos conocen aspectos del arte oriental, pero hoy vamos a encarar un aspecto bastante menos conocido del arte en general, que justamente es toda la parte de Oriente. Oriente, en relación con los museos, es una clasificación bastante extraña, que claramente está hecha desde Europa, es el Oriente de Europa, y que tiene tanta rareza como que el Oriente incluye África, que no queda el Oriente de Europa, que en todo caso queda el sur. Es decir, todo lo que no es europeo parecería que entra en un museo de arte oriental. Básicamente nosotros entendemos Oriente como China, India, Japón, el mundo islámico, los demás países circundantes a estas culturas y Oceanía, ¿sí? Yo creo que África, más allá de que esté considerado dentro del mundo oriental, es un continente con una cultura absolutamente independiente de Oriente y propia. Pero bueno, esto es lo que son los museos de arte oriental. En Argentina hay un museo de arte oriental, un museo que tiene una historia bastante compleja, porque nunca terminó de tener una sede, porque tuvo una enorme cantidad de episodios de grandes internas hacia el interior. Es un museo fundado en el año 64 o 65 por Ismael Quiles, un jesuita muy aficionado a los estudios orientales, y de hecho la Universidad de El Salvador tiene una carrera de estudios orientales, no de arte oriental, sino de estudios orientales. Yo hice mi licenciatura en Gestión e Historia de las Artes en El Salvador y estudiamos en la carrera 2 niveles de Historia del Arte Oriental. Y por eso me interesaba mucho traer acá este capítulo que incluye India hoy, China y Japón la semana que viene, y la otra semana el capítulo de Lacas en materialidad, que es una posibilidad de seguir hablando de China y de Japón durante un encuentro más. Ahora, si les parece, voy a compartir la pantalla. Y poder mostrarles el material que preparé. Acá lo estamos viendo. Bien, aquí estamos entonces. Saco esto celeste. Genial. Bueno, arte de la India es nuestro tema de hoy. Creo que no hace falta ubicar en el mapa dónde queda la India, ese continente inmenso, superpoblacionado, y que a nosotros nos llega a partir de varios lugares distintos, nos llega mucho a través del cine. Últimamente hemos estado viendo, en los últimos años me refiero, hemos estado viendo películas que tienen que ver con India, y quizá esa sea nuestra contacto más cercano, y además por todo el tema del budismo, y que más allá de lo que cada uno de nosotros entendamos por budismo, es una práctica que se origina en este lugar. Todo el arte de la India es religioso. Todo el arte de la India está relacionado con la religión, y por lo tanto es fundamental entender básicamente el complejo religioso de este país para poder entender la producción artística. Estamos fuera de Occidente, estamos en un lugar en donde el arte tiene otra concepción, justamente la concepción es religiosa, y aunque también nosotros hayamos visto arte religioso en Occidente, van a ver que la concepción del arte religioso de la India es diferente. De hecho, las imágenes, cuando las hay, porque no siempre las hubo, cuando las hay no van a tener un carácter sagrado, no van a significar la divinidad, sino que lo que van a hacer es traer el recuerdo, traer la presencia de esa divinidad para justamente poder encauzar la devoción del fiel. Esa imagen va a representar simbólicamente cantidad de elementos que están relacionados con esa divinidad, con esa creencia. Con lo cual yo lo que les propongo hoy en la clase es, primero, en una primera parte, presentarles como el gran panteón religioso de la India,
presentar los titulares al menos, luego comenzar más profundamente a investigar el budismo, para terminar con las tres grandes estructuras arquitectónicas que están ligadas con el budismo. Y con todo esto tener como una aproximación, un primer acercamiento más formal, en todo caso, al arte de India. Tengamos en cuenta que el Valle del Indo es uno de estos 5 o 6 lugares en el mundo en donde la civilización surgió independientemente de otros contextos, 4.000, 5.000 años antes del nacimiento de Cristo. Esta civilización, a partir del 1500 antes de Cristo, fue invadida por tribus arias que venían del norte, del noreste, que hablaban el sánscrito y que finalmente fueron completamente dominadas por estas nuevas tribus. Ahí comienza lo que se llama una civilización védica en relación a unos libros sagrados que esta cultura va a generar, que son los libros Vedas. Sobre estos libros se desarrolla el brahmanismo, que en la actualidad lo conocemos con el nombre de hinduismo. El hinduismo que no necesariamente implica al habitante de la India. El habitante de la India es indio o india, y el que practica la religión hinduista es un hindú o una hindú. Son situaciones bien distintas. En la India, si bien el 80% de la población practica el hinduismo, bueno, no la totalidad de la población. Esta religión aproximadamente abarca el 16% de la población mundial. Es la religión más antigua que hay, religión o práctica religiosa, a veces no queda muy en claro, y por supuesto que se fue transformando a lo largo de los siglos. En principio no tiene un fundador, y reconoce a un Dios único, al que se lo puede llamar Brahman, pero que se manifiesta a través de esta trilogía que tenemos acá, que es la trilogía de Vishnu, Shiva y Brahma. Cada uno de estas tres personalidades, estos tres dioses, son un aspecto de esta divinidad central, que es la divinidad todopoderosa, creadora, que no tiene aspecto, que tampoco de alguna manera tiene nombre, y que solo se manifiesta de este modo. El problema es que estos tres personajes van a tener una enorme cantidad también de manifestaciones, con lo cual este es un panteón religioso, yo diría que al infinito, inabarcable, en donde lo que presentamos son como algunos rasgos así muy centrales. Para hablar del hinduismo vamos a trabajar sobre las figuras de Vishnu, Shiva y Brahma. Brahma es muy fácil de reconocer porque es esta personalidad del dios que tiene 4 rostros, uno para cada uno de los puntos cardinales. Brahma es el creador, y acá lo vemos en un dibujo del siglo XVIII, que está sobre un cisne. El cisne es Hamsa, que es su cabalgadura. Vamos a ver cómo todos estos dioses tienen una esposa y tienen también una cabalgadura, es decir, un animal que les sirve como referencia, en este caso además como movilidad. Este es el dios creador de esta trilogía hinduista. Acá en este dibujo con forma de viñeta lo podemos ver muy fácilmente a través de esta particularidad de las cuatro caras, interactuando con otros personajes religiosos, mitológicos o de la literatura india en general. Y esta es su esposa, Sarasvati, que nos permite esta obra que estamos viendo
tomar contacto con un par de características del arte de India que en principio es su enorme sensualidad. El arte de India es un arte increíblemente sensual, es un arte que no tiene ningún rastro de prejuicio en relación a la sexualidad humana, la representa sin el menor inconveniente, y particularmente en la representación femenina, desarrollan lo que se llama una pose en tribanga, que es esta pose en donde la sinuosidad del cuerpo de la mujer se exacerba, en muchos casos se exagera, pero con una enorme gracia, con una enorme plasticidad. ¿Mm? Otro de los personajes de esta trilogía es Shiva. Shiva, frente al creador que era Brahma, es considerado el destructor, pero no el destructor que trae la muerte, sino el destructor que necesita destruir para a su vez volver a crear. No se concibe que haya creación si antes no hay destrucción, de alguna manera tomando en consideración el ciclo de la vida, ¿no? Para que vuelva a haber vida hay muerte y así se arma un círculo. En la representación de Shiva es bastante habitual verlo con lo que en la tradición india se denomina el lingam, o un elemento fálico que está relacionado con el principio masculino y a su vez con el principio masculino de fertilidad. Estas representaciones, tanto del lingam como del yoni, que son los principios masculinos y femeninos, es un elemento que está en la tradición de la India desde justamente las culturas del Valle del Indo, es decir, que es un elemento realmente antiquísimo que perdura en este tipo de cosmovisiones. Acá lo vemos nuevamente representado como otro de sus manifestaciones, que es un bailarín, un señor de la danza. Podemos ver esta pose de tribanga y podemos ver cómo una característica del arte de la India es que en los rostros la masculinidad y la feminidad van a estar muy, muy combinadas, y a veces solamente por el rostro va a ser muy difícil entender si estamos en presencia de un varón o de una mujer. Claramente el arte de la India es un arte simbólico, no es un arte mimético. Los dioses de la India no tenían muchos brazos, se los representa con muchos brazos para simbolizar justamente sus capacidades, sus poderes. Las 4 cabezas implica justamente esta omnipresencia de la divinidad, con lo cual es un arte sumamente simbólico, figurativo, pero no mimético, y con un enorme contenido religioso, no solo en lo que está representando, sino también en la forma en la que está encarado el trabajo y en que está encarada la representación. La esposa de Shiva es Parvati, acá la vemos en este bronce del siglo XI, y podemos notar similitudes con la esposa de Brahma en cuanto a la forma de representación, el tratamiento del cuerpo femenino. Siempre va a aparecer una exaltación muy importante de los senos, que van a ser sumamente geométricos, sumamente cilíndricos, y los brazos y las piernas van a estar muy elongados, buscando poses siempre muy gráciles y de mucho dinamismo. Aparentemente tienen un hijo, que es Ganesha, aunque Ganesha también a veces puede aparecer como otra representación de alguno de ellos, y Ganesha, que lo traigo a colación porque circula bastante en esta época, en estos negocios en donde venden objetos devocionales.
claramente es un niño que tiene la cabeza de elefante a partir de una leyenda que hay detrás, y es el ser que trae de los obstáculos y de las cosas perdidas, y es como una divinidad muy propicia. Acá lo tenemos en otra imagen, en donde lo vemos también de pie, bailando. La danza es un elemento absolutamente intrincado con la representación visual de la divinidad en la India, la danza que seguramente está considerada como un elemento ritual. Y este es el toro Nandi, que es la cabalgadura de Shiva, y que podemos también verlo en muchas de sus representaciones. Y el tercer personaje de esta trinidad es Vishnu. Vishnu es el dios que va a estar mediando entre el dios creador y el dios destructor. Es el dios preservador de alguna manera, es el dios conservador, el que va a tratar de hacer equilibrio entre estas dos fuerzas. Esta es una pieza del Museo Nacional de Arte Oriental de Argentina. Lo vamos a ver representados, todos los dioses siempre están representados con atributos que los identifican. En general resulta bastante complejo para nosotros poder conocer toda esa serie de atributos, porque además no siempre son fijos, hay mucha variedad. Y acá tenemos otra representación de Vishnu, que además estas imágenes, a mí lo que me interesa es que nos vayan dando visualmente una aproximación a las manifestaciones del arte de India. Fíjense esa rueda que aparece ahí como atributo, algunos la interpretan como la rueda de la ley, otros como la rueda de la vida, del ciclo vital. Lo cierto es que la rueda va a ser un elemento geométrico muy importante en la representación visual de la India. Y este es Vishnu, pero con su cabalgadura, montado en el pájaro Garuda. Y acá tenemos dos manifestaciones muy características de Vishnu, que son importantes traerlas a colación porque cada una de ellas da lugar a dos grandes epopeyas que atraviesan todo el mundo literario y creativo y artístico de la India. Krishna es una de esas manifestaciones de Vishnu. Y da lugar a el Mahabharata, que es una epopeya que nosotros podríamos comparar con la Ilíada y la Odisea para Occidente. Son relatos míticos en donde se cuentan historias que no necesariamente son hechos que han sucedido, pero que sí dan cuenta de la cosmovisión, de los cambios que hay en la relación, de los cambios que hay en el terreno de lo político y de lo social. Y la otra encarnación habitual de Vishnu es Rama, que se lo puede distinguir porque es de un color azul verdoso y que da lugar al Ramayana, que es otra de estas epopeyas que atraviesan todo el arte de la India. Y esta es Lakshmi, la esposa de Vishnu, y fíjense cómo también podemos observar en esta imagen las mismas características que hemos podido ver en las otras dos diosas o personajes femeninos que presentamos anteriormente. Hasta acá, entonces, el hinduismo. El hinduismo tiene una característica muy particular, y es que determina el sistema de castas en la India
desde hace cerca de 3.000 años. Un sistema de 5 castas: la sacerdotal, la militar, la de los comerciantes y artesanos, la de los campesinos y finalmente la de los intocables. Este sistema de castas que está vigente, a pesar de todos los cuestionamientos que desde el siglo XX en adelante reciben, es un elemento claramente muy incorporado a, digamos, a la concepción de vida de esta cultura, de este país, y está en la base del hinduismo. A esa estructuración, en el siglo VI antes de Cristo, van a responder dos corrientes que se le van a oponer al hinduismo. Una va a ser el jainismo, que tiene que ver con este mandala que estamos viendo acá, que además traje un mandala porque sé que a algunas de las personas que están en el curso les interesan este tipo de producciones. El jainismo va a estar fundado por Mahavira, va a ser una corriente completamente ascética y de rechazo a las propuestas del hinduismo. Lo cual no quiere decir que alguien que está en el jainismo tenga un panteón de dioses distinto al del hinduismo. Y ahí es donde viene para nosotros la enorme confusión. Nosotros, sí, uno es católico, sabemos que no es judío y que no es musulmán. Y si es judío, sabemos que no es católico y no es musulmán, y viceversa, ¿no es cierto? Y que cada uno tiene su panteón de dioses, digamos así, muy mal expresado, y que es muy claro cómo quién está en cada religión. En India no pasa eso. Y eso es lo que a nosotros desde Occidente se nos complica muchas veces cuando empezamos a estudiar arte de la India y empezar a ver las representaciones. Una imagen de cualquiera de estas tres divinidades que vimos hasta ahora, Vishnu, Shiva o Brahma, no necesariamente está relacionada con el hinduismo. Y ahí es donde empiezan a variar los atributos, las poses, la forma de representación, las asociaciones, y donde empiezan a multiplicarse los avatares, es decir, los aspectos que estas divinidades pueden presentar. Porque tanto el jainismo como la otra corriente que surge en el siglo VI antes de Cristo en oposición al hinduismo, que es el budismo, van a tener unos planteos doctrinarios sumamente abiertos, sumamente permeables, no van a ser religiones en el sentido de proponer dioses, sino van a ser doctrinas en el sentido de proponer prácticas de vida, formas de vida. Nosotros nos vamos a concentrar en el budismo, en el resto de la clase, y este planteo que les estoy contando de hinduismo, jainismo y budismo, a partir del siglo XII se completa con la presencia del Islam en la India, una presencia sumamente importante en los siglos siguientes y hasta la actualidad. Con lo cual, este es un resumen del arte, de la religiosidad, y más que de la religiosidad, yo diría de un par de líneas que nos dan una idea del elemento religioso en la India. Acá quizá, si hay preguntas, Ana, podemos hacer preguntas. Dale. Al principio de la clase hablaste del Museo Nacional de Arte Oriental, que funciona acá en Argentina, y Estela preguntó qué sucedió con ese espacio. Me imagino que se refiere a si aún funciona o si no. Bueno, mira, ese espacio nunca tuvo una sede propia, tiene patrimonio, tiene unas colecciones muy importantes que fueron recibidas por donación, y funciona transitoriamente en la sede del Museo Nacional de Arte Decorativo. Esto quiere decir que en ese edificio tiene 2 habitaciones
que son concretamente para uso del museo. El museo estaba virtualmente cerrado al público hasta que el año pasado o el anterior comenzaron a abrir una de estas habitaciones con una muestra, por supuesto, muy pequeña, y a tener una presencia virtual, una presencia a través de Internet y de las redes con pequeñas aportaciones. O sea que en el panorama de los museos de Argentina, el Museo de Arte Oriental es una propuesta todavía a desarrollarse. En su momento lo quisieron llevar a Rosario, Rosario no lo aceptó, y así está dando vueltas desde hace 50 años cuando fue fundado, más o menos. Muy bien, muchas gracias. Sonia Irene se preguntó qué representan los 4 brazos. Entiendo que la contestaste cuando te referías a esta diferencia entre arte simbólico y arte representativo. Claro. Pero tal vez querés ampliarla un poquito. A ver, estas imágenes que estamos viendo están llenas de simbolismos. Yo personalmente no sé lo que significa cada una de estas cosas porque mis conocimientos de la religión hindú o mismo de las otras religiones que funcionan en la India son muy escasas. Y evidentemente mi aproximación tiene que ver más al objeto en cuanto objeto de arte y no tanto en cuanto objeto representativo de creencias o devociones concretas en particular. Ahora, a lo largo de este recorrido aparecen este tipo de imágenes con 4 brazos, o todos podemos conocer, de hecho, imágenes de arte de la India con montones de brazos o montones de cabezas, o estas relaciones entre representación zoomorfa y representación antropomorfa. Son todos elementos simbólicos. Representan algo dependiendo de en qué contexto se lea o haya sido producida esa imagen. Con lo cual, digamos, es una respuesta muy compleja que requiere un conocimiento importante de estos contextos religiosos y de la interacción entre estos contextos religiosos. Pienso, por ejemplo, en cuando veíamos el arte prehistórico, que cuando se repetía una misma imagen hacía alusión al movimiento, que sería totalmente diferente a lo que entendemos en esta cultura. Exactamente, exactamente. Acá la repetición tiene que ver con generar, generar una actitud que tiene que ver con el espacio, ¿sí? Es conquistar el espacio a través del movimiento, a través de la posibilidad de aprenderlo en su totalidad, con el dinamismo, con la eficacia de esa divinidad en lo que sea que esté aportándole a la humanidad. Tiene que ver con toda esta situación. Ahora vamos a ver, de hecho, algún tipo de elemento más simbólico, y que por ser simbólico no tiene 4 brazos, pero que van a poder ver cómo está presente esta situación simbólica, que luego los 4 brazos, para seguir con ese ejemplo, son una derivación de algún modo. Muy bien. María preguntó si Shakti pertenece al panteón hinduista. ¿Sí, Shakti? Sí. No tengo idea, salvo que sea una de las que vimos, si es alguna de las que vimos hasta ahora, pero creo que no, que eran Lakshmi. Sí. En realidad, cuando hablamos, se refiere a la energía femenina de una divinidad masculina. En este caso, vos la nombraste cuando hablábamos de la energía femenina de Shiva. Entonces sería como esa parte, de todas estas figuras se complementan entre estas dos energías que funcionan. Sí, y que se la considera su esposa, pero a ver, en principio también es una consideración simbólica. Estos dioses no tenían una esposa y no tenían unos hijos. En este armado conceptual de creencias se ubica el principio masculino en forma aparte del principio femenino, entonces a cada uno se le da un nombre y una identidad, pero luego también se los representa juntos. Estamos hablando de simbología, no estamos hablando de
como puede ser en Occidente, de santos reales que vivieron, más allá de que fueran o no santos, que vivieron en un periodo histórico y que entonces la religión los va a representar. Acá, estas imágenes que estábamos viendo hasta recién, salvo la de Buda, ¿no es cierto? Que sí, Buda se supone que fue un personaje muy histórico, está bastante considerado un personaje histórico. El resto de los personajes son creaciones religiosas, simbólicas, que transmiten ideas, conceptos, principios, creencias. Muy bien. Sandra asoció el mandala de Mahavira con una estrella de David en el centro. Veía las puntas parecidas a la estrella de David y nos compartió su apreciación. Tenemos que tener cuidado con esas cosas porque sí, efectivamente hay una estrella que nosotros la conocemos como la estrella de David. Ahora, tendríamos que ver cuál es el origen de la estrella de David, cuál es el origen de esta estrella, quizás es el mismo elemento, quizás son distintos. Vamos a ver ahora nomás en un segundito cómo estos elementos simbólicos circulan y tienen distintas significaciones en distintos contextos. Muy bien, y la última por este momento. Laura se preguntó sobre esto, de la historia que contaste sobre el Museo Nacional de Arte Oriental, si hay alguna razón por la cual no lo aceptaron en Rosario o algo más sobre esa historia. A ver, la razón por la cual no lo aceptaron en Rosario es básicamente presupuestaria por un lado y por otro lado porque es un museo que de alguna manera Buenos Aires se quería sacar de encima y como actitud no es una actitud muy interesante para ningún otro lugar de aceptar. Pero es un museo que ayuda a entender de qué van los museos. Un museo tiene que tener una comunidad que lo desee, que lo quiera, que lo necesite, que de alguna manera lo constituya. Y acá lo que está pasando es que en un momento de nuestra historia, en los años 60, en el medio seguramente de la irrupción de la cultura hippie y de las culturas, por lo tanto, que tenían que ver con las religiones orientales, entendidas muy así ampliamente como religiones orientales, dio lugar a una serie de intelectuales a la creación del Museo Nacional de Arte Oriental. Por supuesto, con el apoyo de las embajadas de los países que constituyen este Oriente. Hay colecciones en Argentina de arte oriental, algunas se donaron y constituyen el patrimonio de este lugar. Ese sería el punto de arranque de un museo, no es el punto de llegada. De ahí en adelante, el museo encontró permanentemente dificultades para poder despegar. Una es presupuestaria, una fue de asignación de un lugar físico. El lugar físico finalmente se lo dieron, comenzó a remodelarse ese lugar y luego sucedieron otro tipo de internas que hicieron que todo eso se parara. Y en el año 2010, o un poquito antes, ese espacio que estaba reservado al Museo Nacional de Arte Oriental terminó cediéndoselo a lo que hoy es la Casa Nacional del Bicentenario, en la calle Riobamba y Marcelo T. de Alvear, acá en Capital, con lo cual el museo perdió esa hipotética sede que tenía destinada, mientras seguía estando hospedado ahí de préstamo en el Museo de Arte Decorativo. Ahí fue que se habló entonces de mandarlo a Rosario. Rosario no lo quiso, aparentemente no le interesó a ninguna capital del país, pero no era esa la cuestión de que le interesara a alguien, es cuestión de claramente organizar un proyecto desde el Estado Nacional, en este caso, que tenga que ver con Oriente, con el arte de Oriente y con toda la cultura oriental en el formato de un museo. A mí me llama la atención que con el enorme flujo que en las últimas décadas tenemos de migraciones de países orientales, esto todavía no se haya resuelto. El problema también es que estos museos muchas veces lo que hacen es reflejar el arte del pasado. Y ese arte no necesariamente representa a estas nuevas generaciones que en todo caso emprenden una
digamos, se vienen a instalar a nuestro país. Lo pongo con un ejemplo a la inversa. Si nosotros nos vamos a vivir a otro país, supongámonos a China, y alguien en la China se le ocurre abrir un Museo Nacional del Gaucho, posiblemente nosotros no iríamos, porque la verdad es que salvo que nos encanten los gauchos, lo gauchesco y todo lo que tiene que ver con ese aspecto de la cultura argentina, la verdad es que si no, no iríamos. Y de alguna manera, un museo de arte oriental encarado a la europea, como es digamos, el diseño de este y de todos los museos de arte oriental, evidentemente no le resulta muy interesante a la población oriental de verdad que conoce este tipo de cultura y manifestaciones porque les son propios, no porque los estudian como nosotros. Entonces ahí me parece que hay un conflicto bien interesante de poder ubicar, que es qué tipo de museo es este Museo de Arte Oriental que no termina de prosperar y qué tipo de museo de arte oriental prosperaría teniendo en cuenta la enorme cantidad de colectividades orientales que en este momento hay en Argentina, que además de enormes son poderosas económicamente. Todos tenemos un chino cerca al que le hacemos las compras. Yo vivo en el barrio del Once, en pleno centro de negocios coreanos, y hay cantidad de ejemplos, ¿sí? Con lo cual me parece que esta situación de este museo concreto de nuestro país merece un enorme debate, una enorme charla que tenga que ver con los museos, el contacto del museo con la comunidad y las formas de ese museo, en todo caso, en el siglo XXI. Quedaron dos preguntas más, bueno, pero hay una que refiere al te la hago, pero tal vez hay una que contestemos después, porque Leonardo se pregunta si la trinidad de dioses de la India son los mismos para hinduistas, jainistas y budistas. Sí, son los mismos. Quizá lo que no es lo mismo es la forma en la que esté armada la Trinidad. Quizá lo que no es lo mismo es lo que cada uno de estos grupos le otorgue como símbolo a cada uno de estos dioses. Pero los nombres son los mismos. O sea, este panteón que acabamos de recorrer sigue estando vigente, aunque la importancia de esta vigencia difiere de grupo en grupo, difiere de época en época. Es todo un elemento muy inestable el que acabamos de ver. Yo se los traje para introducirnos en este tema, para que podamos familiarizarnos con este tipo de nombres, de representaciones y de pluralidad de divinidades, pero les adelanto que no es un tema que se resuelva. Es sumamente complejo. Y la última es de Sandra, que pregunta cuáles son las dos corrientes dentro del hinduismo. Dentro del hinduismo, no sé cuáles son las corrientes que hay. Me parece que hay muchas más corrientes que dos. Son muchísimas las corrientes dentro del hinduismo, es decir, las formas de ser hinduista en la actualidad. Tengo entendido que son muchas más que dos, y que por supuesto no excluyen a estas otras religiones como el jainismo y el budismo. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes y sigo adelante. En este caso vamos a ver que en relación al budismo podemos distinguir dos grandes momentos. Un momento al que vamos a llamar anicónico, porque al Buda, el Buda que es este príncipe que en un momento decide abandonar su comodidad y salir al mundo y recorrer un camino de perfección a través de 4 verdades que propone. Esas 4 verdades son, en principio, la existencia del dolor, en segundo término, la existencia de un motivo para la existencia del dolor, en tercer lugar, la causa del dolor ubicada en el deseo, en el apego a las cosas, y por último, la cuarta verdad del budismo,
que es la existencia de un camino para poder extinguir ese deseo que está causando el dolor. Ese camino va a ser óctuple, va a tener 8 senderos y que van a estar esos 8 senderos aproximadamente relacionados con la sabiduría, la virtud y el esfuerzo. De algún modo esto, así muy resumido, las 4 verdades búdicas y el óctuple sendero son el pilar básico fundamental de esta corriente que es el budismo, y que son las que Buda establece. A este Buda, en principio, no se lo va a representar como a una persona, se lo va a representar a través de símbolos. Como Buda pertenecía a una casta noble identificada con el león va a pasar a ser un símbolo de Buda. El león presentado, como lo estamos viendo acá, sobre una flor de loto invertida. La flor de loto tiene que ver con la pureza y el león tiene que ver con Buda. Este, que es el pilar de Ashoka, que es quizá una de las imágenes más famosas de la India, porque es el escudo nacional de la India, esta escultura del siglo III a.C., podemos ver a 4 leones, es decir, orientados hacia los 4 puntos cardinales, parados sobre un disco que tiene ruedas. La rueda, ven aquí, aparece nuevamente como el ciclo vital y la rueda de la ley, y estas imágenes, a su vez, sobre un loto invertido. Esto es un capitel, es decir, la parte final de una columna que estaba colocada en la parte exterior de la gran estupa de Sanchi, que la vamos a ver dentro de un ratito nada más. Acá tenemos la rueda sola, en donde seguidores de Buda están reverenciando la rueda. Y acá tenemos en este relieve, en la parte central, fíjense que hay seguidores de Buda que están adorando un elemento circular con dos objetos que no se ven con mucha claridad, pero que aquí les resuelvo el enigma. Son las huellas de los pies de Buda. Buda es este caminante que se va de su palacio y que recorre el territorio en busca de la iluminación. Va a ser representado con las huellas de sus pies, y fíjense que están inscritas en las huellas la rueda también. Acá hay otra representación de la huella del pie. Por supuesto que esta es del siglo XVIII, que está sumamente elaborada, estilizada, pero en esencia continúa siendo la huella del pie de Buda. Lo mismo acá. Acá, además de la rueda, aparece la omega, la letra griega. Y fíjense qué pasa en la falange más extrema de los dedos de los pies de este Buda. Aparece un elemento que también lo podemos ver acá, que es la cruz esvástica. La cruz esvástica es uno de los símbolos más antiguos que hay, y es uno de estos símbolos que comentábamos hace un ratito nada más, tienen que ver con el movimiento, con el desplazamiento. Posiblemente representara el movimiento del sol. Lo cierto es que es una cruz que se puede representar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, para dar cuenta de las fuerzas, de las energías que están en relación con ese objeto que estamos tratando. Acá tenemos la cruz esvástica tratada de forma independiente, y nosotros, por supuesto, conocemos desgraciadamente este elemento porque fue tomado en el siglo XX por el nazismo y convertido en un objeto realmente de oprobio, de vergüenza y de rechazo masivo, ¿no es cierto? La forma en la que la representa el nazismo va a ser abierta hacia la derecha y va a ser inclinada.
como la estamos viendo en el dibujito pequeño que puse más abajo, ¿sí? Mientras que en el arte de la India y en el arte de otras culturas va a aparecer tanto abierta a izquierda o derecha y de forma recta también, como en la guarda que estamos viendo en esta piedra del siglo I. Y acá también aparece la cruz esvástica, pero aparece sumamente estilizada y ya formando un patrón de diseño geométrico muy intrincado, muy interesante. Y me gustó, bueno, no dejar pasar por alto que en esta cultura que estamos viendo hoy tiene su origen este elemento que ha marcado el oprobio de Occidente desde la segunda mitad del siglo pasado. Esa época de no representación de Buda, esa época anicónica, culmina gracias a la influencia de Grecia y de Roma. Si ustedes se acuerdan, Alejandro Magno había conquistado un gran imperio que había llegado hasta la India. A la muerte de Alejandro, esos territorios se dividen, quedan en manos de sus generales y con el tiempo pasan a ser parte del Imperio Romano. Ese enorme bagaje de cultura greco-romana, por supuesto que estaba presente y que influyó de tal modo que los seguidores del budismo en algún momento del siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo lo van a tomar y van a pasar a representar de manera antropomorfa a Buda, que es la representación que tenemos acá. Ahora, fíjense ustedes en esta imagen de Buda, cuántos elementos hay justamente del arte griego y romano, sobre todo en ese paño, y en aspectos también del rostro. Ahora nos vamos a ocupar más puntualmente de la representación de Buda, de cuáles son las características de la representación de Buda. Pero con estas imágenes les estoy mostrando sobre todo esa influencia enorme que hay de lo greco-romano en la tradición de la India. A Buda se lo representa de pie, como estamos viendo acá, y también una representación habitual dentro del budismo es el Bodhisattva, que es el futuro Buda, es la persona que está en busca de la iluminación y que se va a diferenciar de la representación de Buda porque en general va a tener mucha joyería puesta, va a tener accesorios de lujo alrededor de su cuello o alrededor de su tocado. Acá tenemos otro Bodhisattva. Pero fíjense que es muy grande la influencia del arte clásico. Bien. Una escuela, esto lo que acabamos de ver es la escuela de Gandhara, que es un territorio en el actual Pakistán, en el norte de la India, que era el territorio hasta donde habían llegado las tropas y la influencia de Occidente. Una escuela diferente a la de Gandhara, pero que también va a tomar la representación antropomorfa, es la de Mathura, que es la que estamos viendo acá, es una escuela más idealizada, pero de pronto voy a hacer hincapié en los elementos de la representación de Buda. Les pido si se pueden silenciar, porque eso ayuda mucho a que luego la grabación también salga con una mejor calidad y que no haya interferencias de sonido. Gracias. A Buda se lo representa en general en tres posturas: de pie, sentado o acostado en el momento de su muerte. Son las tres formas en las que está representado. Pero concentrándonos en la cabeza del Buda, podemos notar en principio ese peinado como un casco, como si fueran caracoles que tiene puestos en la cabeza. Se llama Usnilla,
es una protuberancia craneana además, y tiene que ver con la glándula pineal. La glándula pineal es la glándula que vincula los dos hemisferios del cerebro, que tiene la forma de una piña, por eso se la llama glándula pineal, que evidentemente es una glándula que busca el equilibrio entre las particularidades de cada uno de estos dos hemisferios, y acá el budismo, imagínense cómo, digamos, a partir de qué estudios científicos tan tempranamente lo convierten en un símbolo de las características de Buda a través de esta forma de representación del cabello y de esta protuberancia que va a aparecer en el centro de la cabeza. Como el budismo se va a extender al resto de los países de Asia, esta representación luego va a ir variando, y también va a ser bastante común que a esta usnilla se le va a agregar una llama que va a tener que ver simbólicamente con la vida interior de Buda. La escuela que le va a seguir a esta más antigua de Gandhara y de Mathura y de Amaravati, que vamos a ver ahora en un rato a través de unos relieves, va a ser la escuela Gupta, que va a ser la escuela de mayor clasicismo y de mayor equilibrio dentro del arte budista. Fíjense que también a Buda se lo representa con los lóbulos de las orejas muy alargados, en señal de capacidad de escucha, en señal de sabiduría. Y también fíjense que en el cuello tiene 3 líneas o 3 pliegues que indican felicidad. Van a estar siempre articulando la forma, por supuesto, convencional de representación del Buda, que va a tener los ojos cerrados o entrecerrados, en señal de interioridad. Buda justamente propone una vida interior a través de toda esta doctrina de las 4 verdades y el óctuple sendero. Y en estas piezas que les estoy mostrando falta, pero ya va a ir apareciendo, el elemento que va a aparecer en el entrecejo, que es la famosa urna, que es un lunar en el entrecejo que va a implicar como una mayor visión, una espiritualidad mucho más abierta. Acá podemos ver otros ejemplos. Y acá aparece el Buda de pie con el tratamiento de paños mojados, que le llamamos a esta forma de representar el cuerpo escondido a través de la vestimenta. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en Egipto? Este tratamiento era muy habitual en el Egipto antiguo, con lo cual de alguna manera también esto llega a la India. Y acá lo vemos en posición sedente, y algo muy interesante es que la gestualidad que va a tener este Buda, lo que se llaman los mudras, es muy interesante para conocer cuál es la relación, advocación que esta representación está teniendo con el fiel, con el visitante. Acá Buda está tomando a la tierra como testigo. Eso está indicado en la gestualidad, en donde su mano derecha está extendida hacia la tierra y su mano izquierda está apoyada sobre sus piernas en posición de loto. Aquí lo vemos en un gesto de meditación, lo que se llama el Dhyana Mudra, que son las 2 manos, una encima de la otra, siempre en la postura de loto. Ahora, miren cómo, a pesar de que el aspecto de la obra cambia, ya sea por la materialidad, ya sea por la época y la escuela que la realiza,
los elementos que componen la figura de Buda permanecen. ¿Mm? Acá ofreciendo protección. Están como muy destacadas esas gestualidades que realiza en la mano, con las manos, perdón, y son bien interesantes de poder ubicar para profundizar mínimamente en este tipo de representación. ¿Mm? Acá tenemos un relieve que nos va a marcar una estética bien concreta de la India, que es el horror al vacío, en donde progresivamente los espacios se van a completar de imágenes, completar de recursos visuales, sin dejar ningún espacio vacío. Y esta es la tercera posición en la cual se lo representa a Buda, que es acostado en el momento de su muerte. Es una representación que se llama de paranirvana. ¿Mm? Acá está Buda representado en el momento en el que abandona el palacio, está montando a su caballo, pero el caballo fue severamente dañado con el tiempo, el caballo está viniendo hacia nosotros. Buda en realidad acá es el príncipe Sakyamuni todavía, está abandonando su casa, su palacio, su lujo, su riqueza, a partir de esta vida de iluminación que va a perseguir. Y este relieve me interesó traérselos porque, si bien el tema es completamente indio, tiene todavía características bastante similares a los relieves clásicos, ¿no? A los relieves que nosotros hemos visto en Grecia y en Roma. Y esto va a ir variando con el tiempo, y a mí me interesa mucho mostrar justamente esa variación. Acá también hay un pequeño relieve en donde se ve la salida de Buda de su casa. Estas son representaciones de Buda que tienen que ver con el elemento arquitectónico que vamos a ver en muy poquito tiempo nada más. Y esta es la escuela de Amaravati, que es la tercera gran escuela de la India antigua, en donde principalmente en relieves se va a trabajar con espacios completamente atiborrados de imágenes que van a terminar constituyendo muy fuertemente la impronta estética de esta cultura. ¿No? Y esta pieza nos sirve muy bien para poder distinguir una suspicacia, en realidad, que es el bajo relieve del alto relieve. En realidad, decimos que es bajo relieve o alto relieve a partir del marco. Si ustedes miran en el sector inferior izquierdo, que todavía se ve el marco de esta composición circular, pueden ver que todas las figuras están rehundidas a partir de ese marco. ¿Sí? Eso es un bajo relieve. En cambio acá, todas las figuras están saliendo del plano y el marco es el plano. Esto es un alto relieve. No tiene que ver con el arte de India, pero encontré dos elementos que me permitían mostrárselos muy, muy fácilmente y aproveché para traerlos. Bien, hasta acá, Ana. ¿Tenemos algún tipo de preguntas? Sí, tenemos una pregunta, que es que Laura Marcela pregunta si podés explicarnos qué significa lo que está debajo del asiento de Buda cuando está en posición de meditación, sobre qué está sentado. Buda aparece sentado sobre una flor de loto que puede estar multiplicada, que puede estar muy estilizada, pero está sentado sobre una flor de loto. La flor de loto simboliza la pureza.
y básicamente la pureza se asocia a el camino espiritual que Buda emprende. ¿Mm? Es una de las grandes constantes en la iconografía del Buda. Y Estela nos compartió una apreciación, que es que ella ve que el cuerpo de Buda parece andrógino, ve que tiene muchas curvas, que tiene cintura. Exactamente, toda la representación de, digamos en grandes términos, las divinidades en la India van a ser más bien representaciones andróginas, ya sea por el cuerpo o ya sea por el rostro. ¿Mm? Claramente el principio de masculino y femenino necesita aparecer conjuntado, necesita aparecer como un elemento vital, como si esa separación entre masculino y femenino viniera después, en todo caso. Eso va a ser muy característico del arte de la India, sí. Perfecto. Laura Marcela, que es la que preguntó hace un ratito sobre qué se sentaba Buda, nos aclara que ella se pregunta específicamente por las imágenes que están por debajo del asiento. Y si no me equivoco, se refiere a esta imagen en la que Buda tomaba la tierra como testigo, que aparece como un registro abajo. Sí, en realidad, todas las imágenes que aparecen alrededor de Buda, ya sean debajo o a los costados o por encima, suelen representar episodios de la vida de Buda o interacciones de Buda con otras divinidades, pero en general son episodios de la vida de Buda. O sea, eso es lo que representan. Ahora, ¿quiénes son en concreto esos personajes que están ahí? Yo no lo sé, pero tienen que ver con estas representaciones ligadas a la leyenda, a la historia digamos, que se arma a partir de la existencia de Buda, de sus enseñanzas y de su reconstrucción histórica de alguna manera. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver, y esta es nuestra última parte de la clase, 3 elementos arquitectónicos que son típicos del budismo. Esto que está aquí es la estupa, concretamente es la gran estupa de Sanchi, que les conté hace un ratito que íbamos a ver. Una estupa es este elemento semiesférico que está tomado de un túmulo. Un túmulo era un antiguo enterramiento en donde sobre el cuerpo del difunto se hacía con tierra un montículo, y ese montículo llevaba árboles, o sea, la vegetación seguía creciendo en ese lugar. Lo vimos cuando pudimos en Roma ver el Arapachis, me parece a mí, trabajamos el tema del montículo, y cuando vimos seguramente el Castel Sant'Angelo también de Roma. Lo cierto es que la estupa va a ser el primer monumento que tiene que ver con el budismo. Va a ser un relicario de las cenizas de Buda, primero de forma figurada y luego de forma simbólica, y a su vez va a ser un elemento que va a representar la cosmología de la India. A ver, acá tengo un esquema, nos va a ayudar a verlo. Hay 3 elementos centrales que componen la estupa. La cúpula, que se llama Anda y que simboliza el cielo. Sobre la cúpula aparece un cerco, que es esa ármica, que representa el lugar de la divinidad dentro del cielo. Y dentro de esa ármica aparecen las chatras, que son esas sombrillas, que en este caso son 3, pero que esa sombrilla que vemos en la punta tenemos que imaginar que el palo que la sostiene es un eje que atraviesa la totalidad de la semiesfera que estamos viendo hasta el cimiento de la edificación, y que representa el eje del mundo, ¿sí? El eje del mundo. Acá el eje del mundo es justamente las cenizas de Buda, es esta enseñanza, y ese eje coronado por esa sombrilla, la sombrilla connota un privilegio de poder, un privilegio de clase, de estatus social, y por eso este relicario que homenajea y representa a Buda guardando sus cenizas va a estar coronado con una triple sombrilla, en este caso,
Estas son las tres partes elementales de esta stupa. Esta stupa comenzó a construirse en el siglo III antes de Cristo, a construirse cantidades de ellas. Se cree que se construyeron 80.000 estupas, y es el primer monumento budista. Y también es un monumento de resistencia política, porque esta tipología de la estupa la desarrolla el imperio local que se contraponía con el imperio romano que estaba como invasor en los límites de este territorio. Entonces, el imperio Maurya, que es como se llamaba, con la figura sobre todo del rey Ashoka, va a convertirse al budismo y a tomar el budismo como religión oficial, y va a apoyar enormemente la divulgación del budismo tanto en la India como en el resto de los territorios de Asia. Esta imagen básica entonces de la semiesfera con el elemento enrejado en la parte superior más la sombrilla y el eje van a constituir la base de la estupa, a la que se le va a agregar un cerco perimetral que también va a delimitar un lugar sagrado, y 4 entradas que se llaman toranas, que apuntan hacia los 4 puntos cardinales. Acá podemos ver el deambulatorio que se genera entre la estupa y el cerco. Es un deambulatorio para poder recorrer en el sentido horario, por supuesto que venerando la figura de Buda. Y estas son las toranas, que van a ser un soporte de enorme cantidad de representación simbólica en relieve. Acá fíjense que están los 4 leones que aparecen en el pilar de Ashoka. El pilar de Ashoka está acompañando una de estas toranas, de hecho. Y aquí podemos ver ese horror vacui, ese deseo de completamiento del espacio que caracteriza al arte de la India. Y esas estupas en formato de relicario, independientemente ya de Buda, pero sí en relación con sus seguidores, va a circular también de manera más pequeña, como un objeto mueble, como un objeto como este que estamos viendo, que fíjense que representa una estupa con una cantidad mucho más importante de sombrillas, en el sentido de conferirle una gran dignidad a este personaje que está enterrado en este relicario. Va a ser característica de la India el trabajo de edificaciones esculpidas, cavadas en la roca. En esta modalidad de edificación cavada en la roca se van a desarrollar la chaitya, que es el lugar de oración, y la vihara, que es el monasterio en donde van a vivir los seguidores de Buda que se quieran apartar del mundo y ir a estos espacios religiosos en busca de su propia iluminación. Todo esto que estamos viendo está cavado en la roca. Son las cuevas de Ayanta, y en muchas de estas edificaciones hay una gran cantidad de pinturas murales famosísimas que refieren a ciclos del budismo. Estas cuevas son patrimonio de la humanidad. Comenzaron a construirse en el siglo
II antes de Cristo y se construyeron hasta el siglo VI después de Cristo. Esto es una chaitya, un lugar de veneración de Buda. Y esto es una stupa simbólica dentro de la chaitya. Bueno, el lugar realmente es sobrecogedor, es increíble la cantidad de, creo que hay cerca de 39 construcciones, edificaciones realizadas ahí a lo largo de cerca de 700 años, en donde todo lo que estamos viendo fue excavado en la roca. Esta es la chaitya. Aquí tenemos la tipología. Fíjense que tiene un parecido a la basílica romana, pero también es indudable que tiene un parecido a la huella del pie de Buda, la planta característica de este espacio de oración. Va a tener la estupa en lo que nosotros llamaríamos el ábside, y esta que es una chaitya del siglo II antes de Cristo, fíjense que es del periodo anicónico, no hay representaciones y la estupa está completamente vacía, es una pura geometría sin ningún tipo de elemento decorativo, alegórico del budismo ni ninguna otra cosa. Con el paso del tiempo se han pintado las paredes. Esta es otra chaitya en donde ya estamos en un periodo icónico y fíjense cómo esa estupa se ha convertido en un gran objeto escultórico, lo mismo el friso perimetral de todo el edificio y también los capiteles de las columnas. Todas las nervaduras que ustedes ven en el techo no son vigas en el sentido de un edificio occidental, porque estamos adentro de la roca viva, esto está excavado en la roca. Sin embargo, se continuó, se respetó esa característica y lógica habitual de una construcción común y corriente, ¿no? O sea, cuando uno construye un edificio en cualquier plano. Aquí hay otra chaitya diferente, en donde podemos ver el stupa con un lindísimo chatra de 3 sombrillas en la parte superior. Tengamos en cuenta la falta de luz, o sea, estos lugares tienen una única iluminación natural, que es por el lugar de entrada, se desarrollan hacia el interior de la cueva, lo cual es increíble pensar cómo trabajaron la roca primero y cómo trabajaron la decoración después. Podemos ver los capiteles con la típica decoración abigarrada de la estética india, y por supuesto que permanecen las filiaciones con lo greco-romano. Esta columna, que solo podemos ver la parte inicial, tiene el tipo de escalonado característico del arte griego y romano después.
Aquí tenemos a un Buda sedente también. Y el ciclo de pinturas es famosísimo. Al mirar esta representación del Bodhisattva, no necesito ni explicarles por qué, es famosísimo, la calidad de la representación es fabulosa, un arte de una sutileza increíble, de una gestualidad sumamente contenida, de una enorme espiritualidad. Es una calma repleta de sentido la que presentan. Este es el Bodhisattva del loto, tiene una flor de loto en la mano, aparece con joyas que caracterizan a los Bodhisattvas. Y hay muchas escenas relacionadas con las prácticas del budismo, muchas escenas relacionadas con la práctica cortesana también y con las prácticas religiosas, a lo largo y a lo ancho de estas cuevas que están decoradas, ¿sí? Este es un arrancamiento de pintura de estas cuevas que está en el Museo de Boston y que quizá nos permite ver las características del trabajo lineal, la forma de componer la figura, el tratamiento del espacio, los colores. Es acuarela opaca sobre yeso, es lo que se llama una pintura a seco, en contraposición de la pintura al fresco. A seco porque acá el soporte está seco en el momento en el que el artista monje contemplativo hace la representación. Y acá tenemos la tercera tipología arquitectónica, que es la vihara, que es el espacio habitacional en donde van a residir los monjes que se retiren a estos lugares. Cada una de esas puertitas que vemos es una celda individual y dentro de la celda va a estar construido también en piedra el mobiliario, que básicamente es una piedra para acostarse a dormir. Y van a estar dispuestas a lo largo y ancho de un espacio central muy importante que va a ser el espacio común, el espacio de oración o de compartir comidas, etc. En este enclave y en este contexto extraordinario de naturaleza. Estas cuevas estuvieron, a partir de que en el siglo VI fueron abandonadas, se cubrieron de maleza, igual que sucedió en Centroamérica con los testimonios de la cultura precolombina, y fue recién en el siglo XIX que un oficial británico redescubre estas cuevas, y a partir de ahí comienzan a limpiarse de maleza y comienzan a constituir un testimonio increíble de la religiosidad y del arte de este pueblo. Y hasta aquí llegamos entonces hoy.